Bueno, vamos caminando este tiempo de la palabra de Dios, este mes de la Biblia. Hoy estamos invitados a dejar que la palabra se transforme en luz. En este tiempo que, como nos decía recién Martita, tiempo complicado, difícil, se presentan tantos obstáculos que no dejan de ser una oscuridad en nuestro caminar. El Señor nos ha querido regalar su amor hecho palabra también. Y no solo en esta palabra escrita, sino también en la palabra hecha carne, en su Hijo, en el que constantemente nos va llevando de su mano e introduciendo en esa realidad que tiene que ser nuestro sentido, el que le da sentido a toda la vida, y es la realización del reino. El reino es la pasión de Jesús y es el reino de la fraternidad, es el reino de la solidaridad, es el reino donde el encuentro con Dios nos permite encontrarnos también entre nosotros y vivir la alegría del encuentro, gozar de la alegría del encuentro. Es lo que le da sentido a nuestras vidas, es lo que nos anima en momentos en que, como a todos nos pasa, por ahí bajamos los brazos, hay situaciones que nos desaniman, nos desalientan, pero ahí está Dios siempre, saliendo a nuestro encuentro. Y el encuentro del corazón del hombre con este amor que hoy se nos presenta compasivo y misericordioso, porque ese es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en su compasión y en su misericordia para con todos sus hijos. Y los hijos tendremos que convencernos como hijos que estamos llamados a vivir ese amor misericordioso y compasivo con los hermanos. De ahí que el domingo pasado el Evangelio nos hablaba de la corrección fraterna, ¿se acuerdan? Y nos decía, si ves que tu hermano peca, si ves que tu hermano está fallando, si ves que tu hermano se está yendo del camino, acércate, encontrate, dialogá con él. Si te escucha, lo habrás ganado. Estará de vuelta en el mismo camino, estará en el camino de la vida, estará en el camino del encuentro, porque los desencuentros, porque las divisiones no son actitudes evangélicas. Y sabemos que no dejan de ser obstáculos en este camino de la plenitud de la vida del creyente, de la vida personal y de la vida comunitaria. Fíjense lo que nos dice hoy el libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables. El rencor y la ira. Perdoná las faltas de tu prójimo. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo ame? ¿Cómo pretende que el Señor lo perdone? Por eso hoy le tenemos que pedir al Señor la gracia de convencernos. De tal palo, tal astilla. Somos hijos de Dios, pero de un Dios de vida, de un Dios compasivo, de un Dios que no se cansa de perdonar. Este capítulo 18 de Mateo, que estamos compartiendo, hoy termina con este pasaje que escuchábamos del perdón, habla justamente de la instrucción de Jesús a sus discípulos, a su comunidad, y alerta de esta situación que son las divisiones, que son los enojos que traen la ira, y de la ira pasamos a la venganza, y todo esto es lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, una espiral de violencia, de una violencia que nos lastima, de una violencia que nos hace tanto daño, de una violencia que nos divide. Y donde hay división, no está Dios. Está el otro, está el enemigo. Y es por eso de la insistencia de Jesús en el perdón. Tanto sería la insistencia que
A Pedro le hace ruido en el corazón esto de que hay que perdonarse, y va y le pregunta a Jesús, bueno, pero ¿cuántas veces voy a tener que perdonar? En esto de que el perdón es un camino que no es fácil, porque como camino del amor sabemos que nos lleva tiempo. Y entonces en la cabeza de Pedro, y puede pasar que en la cabeza de nosotros, cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden, uno diga, pero ¿hasta cuándo voy a tener que perdonarlo? Y por eso Pedro se lo pregunta, ¿cuántas veces, Señor? ¿70 veces? Se habrá imaginado que eran muchas, 70. Y Jesús va a redoblar la apuesta con un número que habla de el infinito, 70 veces 7, Pedro. Siempre. Y este es el camino del amor. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Fíjense la comparación, como yo los he amado. El amor de Jesús manifestado hasta las últimas consecuencias en la cruz, le permite desde la cruz, desde el dolor, desde la entrega, mirar la humanidad y decirle al Padre, perdónalos. Perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, porque si supieran lo que significa vivir en el rencor, vivir en el odio, vivir en la venganza, y así tantos viven hoy. Y a veces también nosotros somos esclavos de esto. A veces también sin darnos cuenta. De ahí que constantemente el Evangelio tenga que salir a nuestro encuentro para hablarnos de esta actitud evangélica, la de perdonar siempre, la de salir al encuentro de Dios y los hermanos siempre. Porque no podemos caminar con semejante peso, porque no podemos caminar divididos. El Dios que le da sentido a nuestra vida es comunión, es familia, y lo cantamos, Dios es familia. Y de esa familia que es Dios queremos vivir nosotros, porque hemos sido creados, hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Cuando no somos capaces de perdonar, vamos cada uno por nuestro camino, cada uno por su lado. Cuando nosotros estamos llamados como comunidad de fe, como iglesia, a vivir en comunión, más allá de la diversidad, más allá de la forma de mirar de uno, de la manera de expresarse el otro, caminar juntos en la diversidad, unidos. Somos distintos, pero buscamos siempre el bien de todos. Y eso también lo hacemos, eso también es parte de la solidaridad. En estos miércoles el Papa Francisco nos está hablando de curar el mundo, de sanar el mundo. Y en una de estas catequesis hablaba justamente de este tema que lo preocupa tanto, ¿no? Y es de cómo vamos a salir una vez terminada la pandemia. Cómo tenemos que imaginarnos el tiempo post-pandemia. Y entonces él nos dice, ¿de esta salimos mejores o peores? Nosotros estamos llamados a salir mejores. ¿Y cómo salir mejores? Cuando vivimos el amor solidario, cuando practicamos la solidaridad. Y perdonarnos también es un aspecto de ser solidario, porque nos estamos ayudando a caminar juntos como una comunidad donde cuando hay divisiones, cuando hay ofensa, no las dejamos pasar. Vamos al encuentro con una actitud, ciertamente, con una actitud evangélica, para que las ofensas puedan ser perdonadas siempre, las que damos y las que recibimos desde el amor, porque es el único camino. Entonces, dice el Papa, nos invita a vivir la solidaridad. Dice, porque de esta no podemos salir solos. Solos no podemos. Debemos ir juntos. Y juntos en el amor. Juntos en el perdón también. Como característica propia de la comunidad de fe que tiene a Jesús en medio
en medio de la comunidad, que tiene la palabra de Dios que la va iluminando en su caminar, que le va haciendo luz en el camino. Me cuesta el perdón, ahí está la luz de la palabra. Me cuesta perdonar, encontrate con Dios en la oración. Acércate al Señor. El corazón que se acerca a Cristo es el corazón que va haciendo el proceso y el camino del perdón. ¿Qué nos recuerda Pablo cuando les habla a los romanos? Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Toda nuestra vida es del Señor. Entonces también son nuestros defectos que los queremos poner a los pies del Señor. Esto de que me cuesta perdonar, que a veces me doy demasiada manija, que busco siempre, como decimos, la quinta pata al gato, el pelo en la leche, que estoy pensando que están haciendo o que dejan de hacer, y hago toda esa película en mi mente y en mi corazón. Y claro, y así se va generando dentro del corazón, en nuestro propio interior, esa ebullición que a veces se genera también ese fuego en el volcán hasta que hay que explotar. Y cuando hay explosiones, hay heridos. Por eso el Señor siempre nos llama a vivir desde el amor, aún frente a situaciones que nos generan, porque el enojo, la ira es propiamente humano. Está en nosotros que esas actitudes las podamos amasar en la oración, las podamos tamizar en el encuentro con el Señor, para que esto se haga realidad, para que no vayamos nosotros como el de la parábola, a que una vez que nos sabemos perdonados por Dios ante una deuda impagable, agarremos a un hermano que nos debe algunos centavos y lo agarremos del cuello hasta ahogarlo, como dice Jesús en esta parábola que cuenta, sin tener compasión, sin tener misericordia, cuando nosotros sabemos que siempre somos perdonados. Por eso, para poder perdonar hay que tener la experiencia de la misericordia y del perdón, dejarnos misericordiar, como dice Francisco. En estas catequesis que les contabas del Papa, hace una comparación en esto de ser comunidad en el encuentro, ser comunidad en el perdón, podríamos decir otra vez, y lo compara con aquellas imágenes o aquellos acontecimientos de la Biblia. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Esa torre que querían llegar al cielo, pero no los ayudaba a llegar al cielo juntos. Es más, había tanto sufrimiento y tanto dolor para construirla, tal es así que caían tantos de las alturas y se morían y nadie se preocupaba por ellos. Y el Papa dice, esto no sirve para construir una comunidad solidaria, una comunidad reconciliada en el amor. Y entonces va a poner el otro ejemplo, la otra contrapartida, y es el Pentecostés. Es el encuentro con la fuerza del Espíritu, ese Espíritu que abre los corazones y nos invita a caminar en la misma dirección y nos invita a vivir en el amor. Es más, será la fuerza para poder superar el odio, la ira, el rencor, la venganza y vivir esta exigencia que hoy el Señor nos pide. Hay que hacer experiencia de Pentecostés, experiencia en el Espíritu. Bueno, estamos invitados a eso. No nos faltan esos auxilios y esas gracias, como no le faltó a María, la Virgen. Así que pidamos por intercesión de la Virgen que nos animemos siempre a dar este paso, que cuando nos veamos enredados en la noche de la oscuridad de la bronca, del enojo, de la ira y del rencor, podamos junto a ella, la mujer del Espíritu, decirle, Madre, que mi corazón se sane en la gracia del Espíritu Santo, que mi corazón encuentre la fuerza y la luz para ser fiel a Jesús, para poder vivir el Evangelio y seguir construyendo esa pasión por la que Jesús entregó su vida y que es el reino.
Que así sea.